En la quietud de la noche, cuando contemplamos las estrellas, surge una pregunta inquietante que susurra en los rincones de la mente. ¿Y si todo esto fuera una elaborada simulación? Esta idea, lejos de ser mera ciencia ficción, ha cautivado a físicos, filósofos y matemáticos de nuestro tiempo. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal para seguir recibiendo nuestros contenidos. Es gratis y con esta acción ayudarás a que el canal crezca y podamos seguir ofreciendo vídeos como este. Pues bien, sigamos. 1. El universo parece ajustado con una precisión matemática sobrecogedora. Las constantes fundamentales, como la velocidad de la luz, la constante de Planck o la carga del electrón, mantienen valores exactos que permiten la existencia de estrellas, planetas y, finalmente, la vida como la conocemos. Si cualquiera de estas constantes variara en una fracción minúscula, nuestro universo colapsaría o jamás habría formado estructuras complejas. Esta precisión, denominada ajuste fino, resulta tan perfecta que parece diseñada, o programada. Como si alguien hubiera seleccionado cuidadosamente los parámetros ideales para ejecutar la simulación de un universo viable. 2. Quizás el indicio más perturbador proviene de la mecánica cuántica. Las partículas subatómicas existen en estados de superposición, simultáneamente en múltiples estados y posiciones, hasta que son observadas. Solo entonces, colapsan, en una posición definida. Este fenómeno recuerda inquietantemente a cómo funcionan los videojuegos modernos. Para ahorrar recursos de procesamiento, solo se renderizan los detalles de aquello que el jugador está mirando directamente. Lo que permanece fuera del campo visual existe solo como probabilidades, como datos potenciales, hasta que dirigimos nuestra atención hacia allí. ¿Es el colapso de la función de onda simplemente un algoritmo de optimización de recursos en una simulación cósmica? ¿Por qué la realidad más fundamental se comporta como un programa que economiza capacidad de procesamiento? 3. Existe una distancia mínima en nuestro universo. La longitud de Planck, aproximadamente 1,6 por 10 elevado a menos 35, por debajo de la cual nuestros conceptos de espacio y tiempo pierden su significado. Es como si el universo estuviera pixelado, dividido en unidades fundamentales indivisibles. Este límite se asemeja sospechosamente a la resolución mínima de una simulación computacional. Ninguna simulación puede tener resolución infinita, debe existir una unidad mínima de información. ¿Es la longitud de Planck simplemente el tamaño del píxel en la pantalla cósmica donde se proyecta nuestra realidad? 4. El físico Eugene Wigner escribió sobre la irrazonable efectividad de las matemáticas para describir el mundo natural. ¿Por qué el universo obedece leyes matemáticas tan precisas? ¿Por qué estructuras matemáticas descubiertas por pura curiosidad intelectual, sin ninguna intención de aplicación práctica, acaban décadas después describiendo perfectamente fenómenos físicos recién descubiertos? Esta correspondencia casi perfecta entre matemáticas y realidad física sugiere algo inquietante. Quizás las matemáticas no son simplemente un lenguaje que describe la realidad, sino el lenguaje en el que está escrita, o programada, la realidad misma. 5. El filósofo Nick Bostrom argumenta que una de estas tres proposiciones debe ser verdadera. Las civilizaciones avanzadas se extinguen antes de desarrollar la capacidad de crear simulaciones perfectas, o bien las civilizaciones avanzadas pierden interés en crear tales simulaciones, o bien estamos casi con certeza viviendo en una simulación. Su razonamiento: si las civilizaciones pueden alcanzar el nivel tecnológico para crear simulaciones indistinguibles de la realidad, crearían innumerables simulaciones, con innumerables seres conscientes simulados. Estadísticamente, sería mucho más probable ser uno de los trillones de seres simulados que uno de los pocos seres originales. 6. El físico John Wheeler propuso el principio "it from bit", ello desde el bit, sugiriendo que la información es más fundamental que la materia. Cada partícula, cada campo de fuerza, cada dimensión del espacio-tiempo derivaría, en última instancia, de respuestas a preguntas binarias de sí, no, a bits de información. Esta perspectiva recibió respaldo inesperado cuando se descubrió que los agujeros negros poseen entropía proporcional a su área superficial, no a su volumen. Es como si toda la información de un espacio tridimensional estuviera realmente codificada en una superficie bidimensional, similar a un holograma. Este principio holográfico
sugiere que nuestra percepción de 3 dimensiones espaciales podría ser una proyección de información almacenada en un espacio de menor dimensión. ¿No es esto precisamente lo que ocurriría en una simulación? Un mundo tridimensional generado a partir de información almacenada en chips bidimensionales. 7. Si viviéramos en una simulación, ¿podrían existir errores o inconsistencias? Algunos físicos teóricos han propuesto experimentos para detectar posibles glitches en el tejido de la realidad. Curiosamente, algunas anomalías en la radiación cósmica de fondo han desconcertado a los cosmólogos durante años. Aunque pueden tener explicaciones convencionales, siguen alimentando la especulación sobre posibles artefactos de programación en el cosmos. Si aceptáramos la hipótesis de la simulación, surgiría una pregunta inevitable: ¿quién o qué ejecuta la simulación y con qué propósito? ¿Somos el experimento de una civilización avanzada estudiando evolución social? ¿Un juego de realidad virtual para entidades incomprensiblemente superiores? ¿O quizás una simulación ancestral ejecutada por nuestros propios descendientes, recreando su historia para entender sus orígenes? Más profundamente, ¿estaríamos realmente dentro de la simulación, o seríamos la simulación misma? La distinción entre ser y simular se difumina cuando consideramos que incluso nuestras mentes podrían ser patrones simulados de información, experimentando una realidad virtual que tomamos por objetiva. Si nuestra tecnología continúa avanzando, eventualmente podríamos crear nuestras propias simulaciones habitadas por seres conscientes. Estos seres simulados, a su vez, podrían desarrollar tecnología para crear sus propias simulaciones. Esta recursión potencialmente infinita plantea una vertiginosa posibilidad. Quizás nuestra simulación es solo una entre incontables niveles de realidad anidados, como muñecas rusas de información y conciencia extendiéndose hacia arriba y hacia abajo en una jerarquía sin fin. Como se puede observar, extrañamente, toda esta recursión encajaría a la perfección con el principio hermenéutico que dice: como es arriba es abajo. Siendo esto así, cabe preguntarse si quizás los antiguos tuvieron acceso a este tipo de conocimientos o si ya pensaron sobre este asunto. ¿Es la realidad un fractal? Extraños vínculos con esta área de las matemáticas vienen también a la mente cuando tratamos este aspecto recursivo de la realidad simulada. La hipótesis de la simulación permanece, por ahora, en el ámbito de lo no falsable, imposible de probar o refutar definitivamente con los conocimientos actuales. Sin embargo, sus implicaciones resuenan a través de disciplinas tan diversas como la física cuántica, la filosofía de la mente y la informática teórica. Quizás la verdadera pregunta no sea si vivimos en una simulación, sino si existiría alguna diferencia fundamental entre una realidad real y una simulación perfecta e indetectable. Si la información es la esencia última de la realidad, como sugieren numerosos físicos contemporáneos, entonces la distinción entre un universo simulado y uno real podría ser, en última instancia, una ilusión semántica. Y mientras contemplamos estas posibilidades, quizás estamos cumpliendo exactamente el propósito para el cual fue diseñada nuestra simulación: comprender la naturaleza misma de la realidad.